Bueno, continuamos con la argumentación judicial y vamos a seguir diciendo que sin lugar a dudas será en la referida argumentación judicial en donde se encuentre el aparato argumentativo más fino en cuanto a racionalidad práctica del derecho se refiere, partiendo de las comunes resoluciones y sentencias de los jueces hasta llegar a la justicia constitucional, que será aquella cuya labor consiste en la atribución de significado de la norma fundamental. Ahora vamos a continuar como lo mencionamos en la cápsula anterior, las teorías sobre el significado, principios y problemas de interpretación jurídica, como Willy Alström, Hans Kelsen y Alf Ross. Por esto vamos a seguir diciendo que anteriormente hemos señalado que la argumentación jurídica de la actualidad tiene como finalidad fundamental el racionalizar en términos prácticos la justificación que respalde toda decisión jurídica. Al mismo tiempo, también se dice o hemos dicho que en un enunciado normativo no se convierte en norma hasta que ha sido debidamente interpretado y que dicha interpretación entraña una atribución de significado. Pues bien, bajo estas premisas es que se puede afirmar que la función llevada a cabo por los jueces, en donde deben resolver un caso concreto con base en normas generales y abstractas, implica toda una tarea argumentativa cuya justificación decisora consiste en atribuir un significado a las palabras del legislador. Y de esto es consciente el propio Kelsen y lo deja sentado al momento de establecer que cuando el derecho tiene que ser aplicado por un órgano jurídico, éste tiene que establecer el sentido de la norma que aplicará y tiene que interpretar esas normas. La interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña el proceso de aplicación del derecho y en su tránsito de una grada superior a una inferior. Ahora bien, también se ha dicho que los enunciados normativos están expresados en lenguaje natural, el cual en esencia está viciado por la ambigüedad y la vaguedad de términos y conceptos. Por ello, en virtud de que las palabras no tienen un campo de referencia único, estas deben ser dotadas de significado y según Alf Ross, este puede ser especificado por el contexto o por la situación en que son empleados dichos términos. A este proceso de especificación de significado, al momento de aplicar las palabras de la ley, se llama interpretación, la cual, según el propio representante del realismo escandinavo, puede asumir dos formas. Puede ser hecha de manera tal que el significado de una expresión sea definido más claramente por medio de una descripción formulada en palabras o expresiones diferentes, cuyo significado sea menos vago, o bien puede ser hecha de manera tal que frente a un conjunto de hechos concretos experimentados en forma definida, sea posible decidir con un sí, un no o un quizá si el conjunto de hechos constituye o no una referencia que corresponde a la expresión. Como se puede ver, independientemente de que se tenga una visión positivista o realista del fenómeno jurídico, lo cierto es que los enunciados normativos deben ser interpretados por el encargado de aplicar las normas jurídicas generales y abstractas. Esta interpretación conlleva la asignación de un significado de las palabras y términos contenidos en la ley, el cual, de acuerdo a las actuales teorías de la argumentación jurídica, ya no es descubierto por el intérprete, sino que es dicho aplicador quien lo atribuye. Ahora vamos a hablar sobre la teoría que sostiene que no existe la única solución y la que sostiene la idea de la solución correcta. Igualmente Kelsen, Hart y Dworkin. Al afirmar que la actividad argumentativa del derecho implica atribución de significado a las palabras de los enunciados normativos, surge la interrogante de si dicha asignación solo admite una o bien varias posibles respuestas en la interpretación de un mismo enunciado. Sobre ello, la doctrina se ha pronunciado en diversos sentidos,
Así se tiene, por un lado, autores que defienden la idea de que existen varias posibles respuestas correctas y por otro, aquellos que opinan que únicamente puede una sola respuesta válida. Entre los primeros autores se encuentra Hans Kelsen, quien afirma que la interpretación es necesaria en virtud de la indeterminación de la norma. Ahora bien, dicha indeterminación puede entenderse en tres sentidos diferentes. La primera, indeterminación relativa del acto de aplicación de derecho, la cual se presenta en virtud de que la norma de rango superior siempre debe ser general respecto de aquella de rango inferior. Pero naturaleza, en dicha generalidad, no pueden contemplarse todos los casos aplicables. La segunda, indeterminación intencional del acto de aplicación de derecho, la cual tiene lugar cuando el creador de la norma intencionalmente establece un margen de aplicación, ya sea en el supuesto jurídico o en la consecuencia de derecho, dentro del cual puede actuar el operador y resolver concretamente en cada caso. Y la tercera, indeterminación no intencional. Y esto del acto de aplicación de derecho, la cual se da por utilización de términos ambiguos o conceptos vagos en la expresión lingüística de las normas jurídicas. En este sentido, el autor austriaco nos dice que el intérprete, al verse obligado a desentrañar el sentido de la norma, por cualesquiera de las indeterminaciones que ya hemos mencionado, puede atribuir diversos significados que lleven a distintas respuestas posibles. En palabras del propio Kelsen, puede concluirse que la interpretación de una ley no conduce necesariamente a una decisión única, como si se tratara de la única correcta, sino posiblemente a varias, todas las cuales, en tanto son cotejadas solamente con la ley que haya de aplicarse, tienen el mismo valor, aunque solo una de ellas se convertirá en derecho positivo, en el acto del órgano de aplicación de derecho, en especial en el acto del tribunal. Ahora, en forma similar, se entenderá este fenómeno o lo manifiesta Hart, quien asevera que en cualquier grupo social de dimensiones considerables, el principal instrumento de control social tiene que consistir en reglas, pautas o criterios de conducta y principios generales y no en directivas particulares impartidas separadamente a cada individuo. Es decir, en consciente de la indeterminación relativa del acto de aplicación del derecho al que se refería Kelsen, en virtud de que la mayor parte de normas jurídicas deben ser concebidas en términos generales y abstractos, para después resolver casos concretos y particulares. Hart incorpora la idea de textura abierta del derecho, la cual, según él, significa que hay áreas de conducta donde mucho debe dejarse para que sea desarrollada por los tribunales o por los funcionarios que procuran hallar un compromiso, a la luz de las circunstancias entre los intereses en conflicto, cuyo peso varía de caso a caso. De ello puede fácilmente entenderse que ahí donde los tribunales tienen que desarrollar aquello que Hart llama textura abierta, pueden venir diversas y variadas respuestas dependiendo del caso concreto del que se trata. No obstante, los anteriores criterios que ya mencionamos, hay autores que sostienen que solo puede mantenerse una única respuesta como posible al momento de interpretar, tal como lo hace Ronald Dworkin. Como se sabe, el sucesor de Hart en la cátedra de Oxford parte de la distinción lógica entre principios y reglas, estableciendo que los primeros no son normas como tales, sino más bien son otra clase de estándares, en los cuales se aprecian elementos que no están en las reglas como son las cuestiones del peso y la ponderación. Aquí no se va a profundizar más sobre esta cuestión, por más interesante que pueda parecer, pero por ahora basta decir que Dworkin
a pesar de que admite que puede haber colisión entre principios y reglas o entre principios entre sí, sostendrá que ni aún en los casos difíciles es posible defender una discrecionalidad judicial fuerte, como lo hace Hart. Es decir, los jueces al aplicar el derecho y con ello desarrollar una interpretación de las reglas, directrices y principios deben siempre llegar a una única respuesta correcta. Según este autor, solo una visión en la que se sostenga que el derecho se compone exclusivamente de reglas será aquella que admita que existen diversas respuestas posibles. Pero como en el derecho, no solo hay reglas, sino también principios y directrices, a través de ellas el juzgador deberá llegar a la respuesta correcta. Ahora, también vamos a decir que Dworkin propone un modelo de juez omnisciente, juez Hércules se le puede decir, y que será capaz de encontrar la respuesta correcta a cada caso y de establecer la manera en que habrán de ponderarse los principios y las reglas. Y sobre ello, cabe señalar que a pesar de teorías como la que defiende Dworkin, las actuales teorías de la argumentación jurídica mantienen que no hay una única respuesta correcta, de tal manera que como ahora el significado no se descubre sino se atribuye, hay un viraje que nos lleva de la certeza a la incertidumbre en la decisión judicial. Ahora vamos a continuar con el modelo de argumentación y de interpretación jurídica por Francisco Javier Esquiaga y Jerzy Wroblewski, perdón. Señala Jerzy Wroblewski que la interpretación jurídica no solo es el terreno en el que los casos prácticos son decididos, sino que también es el campo de los ya viejos e intrínsecos desacuerdos de la ciencia jurídica y de la jurisprudencia. Y todo ello en virtud de que los problemas de interpretación jurídica entrañan los tópicos más debatibles y controvertidos sobre filosofía, comprensión del lenguaje, aspectos éticos y de justicia. La posición concreta del juez aunado a aquellos de carácter sociopolítico y económico. Anterior, se desprende que la interpretación es un fenómeno que en todo momento ha acompañado al derecho. Ahora bien, sobre lo que debe entenderse por interpretación, podríamos distinguir junto con Ricardo Guastini un concepto restringido y uno amplio de interpretación. En el primer sentido, interpretación significará la atribución de significado a una determinada disposición normativa, cuando la misma suscita dudas o controversias en cuanto a su campo de aplicabilidad. En el segundo sentido, interpretación implicaría toda tarea tendiente a la asignación de significado de alguna disposición normativa, independientemente de que la misma entrañe o no cualquier tipo de duda. En este sentido, es posible colegir que de acuerdo a las 9 teorías de la argumentación jurídica, la interpretación no es excepcional, sino que ahora es una regla llevarla a cabo. Es decir, no solo se interpreta en los casos difíciles, sino también en los fáciles, porque ya sea que algunas veces identifiquen el derecho tal como es y otras veces hagan nuevo derecho, los tribunales parece ser siempre que lo interpretan. Pues bien, en torno a estas ideas, Wroblewski, perdón, ha dicho que es una característica del lenguaje legal la vaguedad y la contextualidad del significado, aseverando que hay núcleos de referencia positivos y negativos en los casos lingüísticamente, que sean claros y dudas en la zona de penumbra, y ello porque el lenguaje legal es un lenguaje incorrecto. Por ello, señala el mismo autor que la interpretación legal juega un papel central en cualquier discurso jurídico. En el discurso jurídico práctico se relaciona con la determinación del significado de los textos legales y a menudo influye en la calificación de los hechos a los que se aplican las reglas
legales. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahorita vamos a parar esta cápsula y vamos a seguir en la siguiente cápsula con lo mismo de este modelo de argumentación y de interpretación jurídica. Va breve y vamos a continuar también hablando sobre hermenéutica e interpretación jurídica, interpretaciones jurídicas incompatibles.